Y si hay expectativa en relación a lo que ocurre en la frontera, también hay expectativa en relación al próximo viaje del Papa Francisco, tanto a Cuba como a los Estados Unidos. Precisamente el Vaticano y el régimen cubano han acordado un encuentro entre el Papa Francisco y Fidel Castro. El sitio y la hora están aún por definirse y también se ha aclarado que depende del estado de salud de Fidel Castro. Recordemos que el Papa Francisco visitará la isla el próximo 19 de septiembre. Esto ha causado molestia en el exilio cubano en Miami, que le pide al Papa que también se reúna con la disidencia. Orlando Guerrero tiene información. Orlando, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las noticias que le llegan al exilio cubano es que fueron representantes del Vaticano quienes tramitaron un encuentro entre el Papa Francisco y Fidel Castro y que ya el gobierno de La Habana dio el beneplácito para que esa reunión ya se realizara. Y básicamente les duele a los representantes del exilio cubano porque la disidencia allí en territorio de La Habana ha pedido una reunión semejante con el sumo pontífice y hasta el momento no ha habido respuesta. Incluso aquí desde Miami se amenaza con huelgas de hambre con el único propósito de que el Papa Francisco los escuche. Fidel Castro está a punto de obtener un récord que cualquier católico envidiaría, tener una audiencia privada con 3 papas diferentes. El primero fue Juan Pablo II, luego Benedicto XVI y ahora Francisco. El único obstáculo para que la reunión sea una realidad sería la salud del exmandatario cubano, quien recientemente cumplió 89 años. Quienes aún no tienen una cita con el sumo pontífice son los voceros de la disidencia. Sería muy mal visto y dejaría un sabor muy amargo en el pueblo de Cuba si el Papa visita Cuba, se reúne con los 2 dictadores vitalicios del país y no se reúne con la sociedad civil, con los opositores, con las damas de blanco, con los movimientos diversos que tienen propuestas pacíficas, válidas para reformar democráticamente el país. Y ese es el gran interrogante. ¿Por qué el Papa pide reunirse con quien persiguió la fe católica durante décadas en Cuba? De hecho, una de las primeras cosas que hace cualquier cubano cuando arriba a Miami es visitar un templo para dar gracias al cielo. Aquí es más libre, más libertad, se puede expresar lo que tú sientas por lo bien o por cualquier devoción que tú sientas. En Cuba antes no era así. De hecho, al señor Juan Román de aquí, el arzobispo de aquí, en su tiempo lo expulsaron de Cuba en el año 1961 por profesar su religión. La iglesia dice que esta clase de encuentros poco a poco lograrán un cambio en la isla y que la fe es lo último que se debe perder. Esperamos que con la visita del Santo Padre pues las cosas mejoren, haya más espíritu de reconciliación, de apertura por parte del gobierno y que los cubanos pues vivan un poco mejor, porque están pasando una situación bastante difícil hace tiempo, como saben ustedes. Pero otros cubanos católicos dicen que con Fidel el problema no es de fe. Juan Pablo II y Benedicto XVI ya pasaron por aquí y muy poco lograron. ¿Usted piensa que va a cambiar algo con...? Bueno, no sé. Cuando lo vea lo creo. Mientras tanto... Ve como Santo Tomás, ¿eh? Mientras tanto no. Muy fuerte Fidel. Bueno, muchísimas gracias. Dios es grande, pero bueno. La disidencia y el exilio cubano, a pesar de haber solicitado hace más de un año una cita con el Papa para hablar de sus problemas, no han recibido respuesta. Hoy hablan de flotillas, huelgas de hambre y marchas, hasta que el Papa Francisco se acuerde de ellos. La cuestión de los balseros cubanos que se siguen ahogando en el estrecho de la Florida, la cuestión de los cubanos que viven en el destierro y quisieran regresar a morir en su país, etcétera. Hay muchas cosas que afectan al pueblo de Cuba, de las cuales no se está hablando porque no se le está dando voz al cubano. Se está hablando de definir el futuro del cubano sin contar con el cubano, y eso me parece que el Papa debe repensarlo. La visita del Papa Francisco a territorio cubano está programada del 19 al 22 de septiembre próximo y después vendrá el sumo pontífice aquí a territorio de los Estados Unidos. Esta es la información desde Miami. Soy Orlando Guerrero. Regreso con ustedes.